Buenas noches a todos y es un grande placer y honor estar aquí. Llegué hace 30 minutos por la primera vez en Colombia, estoy muy emocionado y mi español no está perfecto, pero pensé de intentar de hacer esta charla en español. Va a ser un poco itañol, algunas palabras inglesas. Estamos entre amigos aquí, entonces vamos a intentar también de hacer algo de interactivo y discutir del impacto que esos anticuerpos farmacoconjugados pueden tener en el cáncer de mama. Y es mi tópico favorito, como estudié esa enfermedad, cáncer de mama HER2-Low, para muchos años. Y vamos a empezar entonces. Esos son mis conflictos de interés. ¿Por qué estamos aquí todos interesados en tratar el cáncer de mama? Porque sabemos que es uno de los cánceres más incidentes, más frecuentes en la mujer y más o menos 2 millones de casos por año son diagnosticados y 600 muertes por caso de cáncer de mama. Pero todo eso está mudando rápidamente. Cada año podemos ver en las estadísticas que hay una mejoría en la sobrevida de las pacientes con cáncer de mama metastásico, pero también inicial. Y como la doctora Franco estaba explicando, el cáncer de mama HER2 positivo es uno de los cánceres más agresivos que hay como subtipo, pero es lo que tratamos de la manera mejor gracias a muchos fármacos anti-HER2. Y algún problema técnico aquí, mas todos ustedes saben que tenemos trastuzumab, pertuzumab, lapatinib, tucatinib, trastuzumab deruxtecan, muchas drogas que nos ayudan a tratar ese cáncer, pero algo que está aconteciendo es que estamos empezando a utilizar esos fármacos para una cantidad de pacientes muy mejor, no solo con cáncer de mama HER2 positivo, pero también HER2 low, ultra low, todas esas definiciones que hace 5 años no existían. Y ahora las estamos creando todos juntos, tentando de entender qué significan biológicamente, clínicamente y terapéuticamente también. Y entonces, sin slides, podemos tentar de hablar de la misma manera de qué significa HER2 low. Como la doctora Franco explicó, 15-20% de los cánceres de mama son HER2 positivos. Esos tumores tienen una amplificación del oncogene HER2 que lleva a una agresividad mayor, un tropismo para metástasis encefálicas y viscerales. Y tal vez va a funcionar ahora. Vamos a ver. Y HER2, este oncogene. No, es una historia increíble. No sé si algún de ustedes ya ha leído el libro The Emperor of All Maladies, El Emperador, un libro increíble que explica toda la historia, que empieza en los años 80, en 90, en California, cuando fue descubierto. Y cuando fue descubierto se pensaba que era la forma peor de cáncer de mama. Pero hoy es el cáncer de mama que tratamos mejor. Esas pacientes a las veces son curadas de la enfermedad metastásica HER2 positiva. Y algo está aconteciendo, más una vez, es que estamos llevando esa innovación en el cáncer de mama HER2 positivo para más que 70% de las pacientes con cáncer de mama. No solo HER2 positivo, 15-20%, pero también HER2 low, más 50%, HER2 ultra low, más 25%. Son pocas las pacientes que no tienen ninguna expresión de HER2. Y de la misma manera, en los últimos 30 años, pensamos que los otros 80% de los cánceres que no tenían la amplificación de HER2 eran HER2 negativos por la amplificación o sobreexpresión de HER2, inmunohistoquímica 3+. Mas sabemos en todo este tiempo que también entre los tumores HER2 negativos había una heterogeneidad. Había una expresión de 0, de 1+, de 2+, no amplificado. Y de esa expresión nunca hacemos nada. No tenemos una manera para accionar esa expresión hasta el 2022, como vamos a ver. El primer tentativo de accionar esa baja expresión de HER2 fue el estudio NSABP-B47, un estudio de fase 3 con más de 3.000 pacientes en el setting adyuvante para testar el beneficio de trastuzumab adicionado a la quimioterapia para tumores HER2 bajo, HER2 low. Y ese estudio fue completamente negativo. No había ningún beneficio de bloquear HER2
con trastuzumab en el setting adyuvante, que nos dice algo, nos dice que esos tumores HER2-low no son dirigidos, driven by HER2, pero esta expresión de HER2 puede ser utilizada, accionada en otra manera. Y esta manera son los anticuerpos conjugados, que ahora todos ustedes conocen y vamos a discutir cómo funcionan, pero en la verdad tenemos esos fármacos desde el 2000. En el año 2000 el primero conjugado fue aprobado para tratar leuquimia, gemtuzumab osagamicin. Pero tenemos que esperar un poco más para el primero conjugado para el cáncer de mama, 2013, T-DM1 aprobado, para los pacientes con cáncer de mama HER2 positivo, metastásico, y hoy también adjuvancia. Pero ¿cuál es la PFS del T-DM1 en el cáncer de mama HER2 positivo? 6-7 meses. Nunca vemos algo de más activo de ese. Solo ahora estamos empezando a ver conjugados tan activos por causa de varias alteraciones en la formulación de los conjugados. Y esa es un poco la timeline de los conjugados. La idea fue creada en el 1913 para Paul Ehrlich, que recibió el premio Nobel, para pensar de hacer fármacos que solo matan las células cancerosas, las células de la enfermedad, sin tener efecto en las células normal del cuerpo. Y esa visión se realizó más o menos 100 años después con T-DM1 y hoy con el TDXD. Y algo que es importante entender de los conjugados es que son modulares. Y modulares significa que tienen 3 partes y esas 3 partes pueden ser modificadas y esas modificaciones pueden tener un efecto terapéutico enorme. La parte que define dónde la quimioterapia se va a destacar, dónde va a tener actividad, es el linker. El linker es la parte menos discutida, menos amplificada del conjugado, pero que es muy importante. Mudar el linker puede mudar completamente la actividad del fármaco. Pero también claramente el target, el anticuerpo. El target tiene que ser utilizado para un target que es sobreexprimido para células cancerosas, pero que tiene una baja expresión en las células normales del cuerpo. Y por fin la quimioterapia, porque claramente la quimioterapia fue desenvolvida hace 70 años, todavía hoy utilizamos quimioterapia, es extremadamente efectiva, pero con los conjugados conseguimos hacer que la quimioterapia sea todavía más efectiva porque podemos aumentar la concentración del quimioterápico en el tumor. ¿Y cómo es que funciona más una vez el conjugado? Es inyectado en el cuerpo y en la verdad el conjugado es vehiculado en el cuerpo en 3 partes. Tiene el conjugado, tiene el payload y tienen algunas variaciones del conjugado también. Y en el tiempo, en las horas, en los días después de la inyección, hay una difusión del conjugado en el microambiente tumoral. Después de la difusión, el conjugado se liga al target, en este caso HER2, y hay una internalización. El conjugado lleva a los lisosomas de las células cancerosas, donde el linker es clivado para catepsinas y la quimioterapia puede atingir el núcleo, donde, por ejemplo, el DXD tiene actividad, o en los microtúbulos, donde DM1 tiene actividad. Y los quimioterápicos más lipofílicos pueden también salir de las células y atingir células que están en alrededor, que están en el microambiente tumoral, atingir lo que llamamos el bystander effect, que solo tiene con algunos conjugados. Y el conjugado de que vamos a hablar hoy básicamente es el TDXD, trastuzumab deruxtecan, y ese conjugado fue desenvolvido básicamente en el 2015-2016 por la primera vez. Había ya al principio algunas modificaciones moleculares que prometían una actividad mayor comparado con T-DM1 y otros conjugados. Una principal, el tipo de quimioterápico. No tiene un inhibidor de microtúbulos, como utilizamos mucho, como taxanos, vinorelbina, eribulina, ma un inhibidor de la topoisomerasa 1, que no utilizamos mucho. Irinotecano, topotecano, nunca utilizamos mucho el cáncer de mama, que también significa que la mayoría de los cánceres de mama no son resistentes a esa quimioterapia.
Y en vez de tener 3 moléculas de quimioterapia como TDM1, en el TXT hay 8 moléculas de quimioterapia para cada anticuerpo. Y el anticuerpo es el mismo del TDM1, es trastuzumab, básicamente. Y el linker, como hablé, es muy importante porque aquí es un linker clivable. El TDM1 solo se puede desligar la quimioterapia en la célula, en los lisosomas, y no puede atingir células en el bystander. En cuanto con linker clivable del TDXT, hay una difusión más amplia en el tumor, las catepsinas en el tumor, pero también en el microambiente tumoral pueden destacar el quimioterápico y hay una actividad muy más amplia, no solo en tumores HER2 positivos, pero también HER2 low, ultra low y beyond. Y la primera actividad que fue observada en tumores HER2 low fue en ese estudio de fase 1. Básicamente los investigadores, cuando estaban desenvolviendo el fármaco, pensaron de ser corajosos, de tentar de utilizar el fármaco, no solo donde sabíamos que podía tener actividad, HER2 positivo, pero también en pacientes con cáncer de mama metastásico, ampliamente pretratadas, una mediana de 7 líneas previas de quimioterapia, y tentar la actividad de este fármaco. Y la actividad fue increíble. Fue en 48 pacientes en esta fase 1, básicamente 40% de tasa de respuesta, PFS de 11 meses. Aquí estamos hablando de octava línea. Después de 7 líneas de quimioterapia, tener una PFS de 11 meses significaba algo. Significaba que este fármaco podía tener actividad también en esa amplia población de pacientes HER2 low. Y por eso que desde el 2020 empezamos a hablar de eso, a discutir si ese HER2 low, que era una entidad biológica, clínica diferente, o si era solo un target. Y por eso publicamos esa review en el 2020, en que es básicamente una consensus, donde intentamos de entender, basado sobre la literatura que había al tiempo, qué significaba HER2 low. Y era muy difícil porque nunca tuvimos estudios focalizados solamente sobre HER2 low. Los estudios empezaron en el 2020. El primero que hacemos es entender la asociación entre receptor hormonal y HER2 low. Y básicamente hay una asociación muy fuerte entre expresión de receptor estrogéneo y HER2 low. Una expresión mayor de receptor estrogéneo significa una mayor probabilidad de tener una expresión de HER2 low. Por eso, básicamente, 2/3, 60% más de los tumores estrogen receptor positive tienen expresión de HER2 baja, en cuanto más o menos 40% de los triplo negativos son HER2 low. En cuanto de expresión genómica, hacemos ese estudio al Dana-Farber para comparar la expresión, las mutaciones y amplificaciones genéticas en tumores HER2 low y 0. Y no encontramos ninguna diferencia particular. Los tumores HER2 low no tienen una diferencia genómica importante comparado con HER2 0. La gran diferencia es la expresión de HER2, que puede ser utilizada como target. Y también hacemos algunos estudios para entender cuál es la variación temporal de HER2 low, porque sabemos que la amplificación de HER2 puede ser perdida en el tiempo. Un tumor HER2 positivo puede evoluir en un tumor HER2 negativo, pero eso acontece en 5-10% de los casos. En los tumores HER2 low, 30-40% de los tumores HER2 low evuelven en HER2 0 a la biopsia siguiente. Y después vuelven otra vez HER2 low. Hay una elevada heterogeneidad temporal, que significa que si no encuentras una expresión de HER2 low en un tumor primitivo o en una biopsia, vale la pena de tentar más una biopsia porque hay 30-40% de probabilidad que vas a encontrar ese target. Y en ese caso podría utilizar más un fármaco para mejorar el pronóstico de la paciente. Y también hay ese estudio muy interesante hecho en Holanda. Hecho en pacientes después de la autopsia, los investigadores fueron a buscar todas las metástasis en el cuerpo de las pacientes y compararlas. Y lo que observaron es que en casi todas las pacientes, en el mismo cuerpo hay metástasis HER2 low, HER2 ultra low, HER2 0. Hay una heterogeneidad no solo temporal, pero también espacial en la expresión de HER2 low. Que significa que si no encuentras HER2 low en una biopsia del fígado, podría valer la pena de hacer más una biopsia porque una otra metástasis en el mismo fígado podría ser HER2 low.
Y esa es la demostración publicada en European Journal of Cancer. Por fin, tentamos de ver si hay un valor prognóstico para ER2-low comparado con ER2-0. Y la verdad es que después de analizar separadamente receptor hormonal positivo y triplo negativo, no parece haber un rol prognóstico. Tumores ER2-low tienen una sobrevida muy parecida con tumores ER2-0. Y por eso que hoy no pensamos que los tumores ER2-low son una entidad biológica distinta, no tienen una genómica distinta, un pronóstico distinto, pero lo que tienen de distinto es el target, es ER2, que puede ser utilizado para vehicular una quimioterapia. Y el TDXD por la primera vez demostró eso. Es solo el principio. Ahora estamos empezando a ser conjugados contra otros targets, contra TROP2, contra Nectin-4. Pero es una experiencia importante porque nos demuestra que también si el ER2 no es el driver principal de la enfermedad, mismo así puede ser utilizado para vehicular un quimioterápico muy efectivo. Algo de interesante, inesperado, es que cuando fuimos a ver los resultados del fase 1 del TDXD en ER2-low, todos pensaban que podría tener más actividad en ER2 2+ comparado con 1+ o 0. En la verdad, eso no fue observado. La misma actividad fue observada en 2+ y en 1+. Y eso fue observado en varios estudios que nos ha hecho pensar que tal vez necesitamos de un diagnóstico mejor para ER2. Pero lo que tenemos ahora es inmunistoquímica, por eso es lo que utilizamos. El estudio que mudó todo es el DESTINY-Breast04. Y eso fue presentado en el ASCO 2022 y lleva una standing ovation, que la última vez fue en el 2013, cuando el trastuzumab per la primera vez fue demostrado en la adjuvancia mejorar sobrevida. Mas aquí era un setting metastásico, pacientes cáncer de mama metastásico, pretratadas con endocrinoterapia, 1 o 2 líneas de quimioterapia también, todas pacientes ER2-low, una cruz o dos cruces no amplificada, y randomizadas a TDXD comparado con quimioterapia, que podía ser capecitabina, eribulina, gemcitabina o un taxano. Primary endpoint, progression-free survival, en la población con receptor hormonal positivo. También había una población de más o menos 60 pacientes con tumores triplo negativo, por eso ese estudio ayudó a entender la actividad del TDXD en todas las pacientes con tumores ER2-low, no solo receptor hormonal positivo. Y el primary endpoint fue positivo para PFS en pacientes con cáncer de mama receptor hormonal positivo y básicamente la PFS con quimioterapia fue de 5 meses, con TDXD llevó a ser 10 meses. Hizo una actividad inesperada con un fármaco después de progresión a endocrinoterapia y quimioterapia, hazard ratio 0.37 en la cohorte receptor hormonal positivo y también todas pacientes en el trial, incluyendo triplo negativo, misma actividad. 9 meses de PFS comparado con 4 meses con quimioterapia, una actividad mucho mayor que el mismo día que esos datos fueron presentados, mudó la práctica clínica. El fármaco fue aprobado algunas semanas después de la presentación para la FDA y hoy utilizamos para casi todas las pacientes con cáncer de mama metastásico. Y aquí también pueden ver que en el estudio de DESTINY-Breast04, pacientes con 2 cruces o una cruz para ER2 tenían la misma actividad. Pueden ver que las líneas azul y azul oscuro están en todo el lado, porque la actividad no depende de la expresión inmunistoquímica de ER2. Estamos intentando desenvolver test mejor para entender el 2, mas por ahora inmunistoquímicas la que tenemos. Y algo de importante que cuando vamos a ver que la actividad de TDXD no dependeva necesariamente de la expresión inmunistoquímica, había la idea de extender ulteriormente, ainda más la actividad de TDXD no solo a tumores ER2 positivos, no solo a tumores ER2-low, pero también ultra-low. Entonces, vamos a ver las definiciones. Definiciones ER2-low, que significa 2/3 de todas las pacientes con cáncer de mama receptor hormonal positivo, ER2 2+, amplificación negativa o 1+. Ultra-low significa 0, más con alguna expresión de ER2, porque 0 no significa absente o faint incomplete staining in less than 10% of tumor cell, que todos los patologistas siempre pensaron que era una expresión que no había una importancia, pero ahora sabemos que tiene importancia.
per causa di un altro studio chiamato Destiny Breast 06. In ese studio, bastante parecido con Destiny Breast 4, porque incluyó pacientes con cáncer de mama metastásico, receptor hormonal positivo, todas las pacientes, todas con tumores HER2 low, pero también algunos pacientes con tumores HER2 ultra low, 0 con alguna expresión. Y aquí las pacientes tenían recibido endocrinoterapia, CDK4/6 inhibitors, pero ninguna quimioterapia. Entonces el estudio comparó el TDXD con la primera línea de quimioterapia, con capecitabina o taxanos, que es lo que utilizamos para la mayoría de los pacientes después que el tumor se vuelve endocrino refractario. Primary endpoint PFS en la población HER2 low. Y más una vez aquí vemos un beneficio importante en la PFS. PFS con quimioterapia, como primera quimioterapia, 8.1 meses, en cuanto con TXT, más que un año de PFS, 13.2 meses, hazard ratio 0.62, estadísticamente significativo. Pueden ver que las curvas de PFS se destacan del principio, que significa que desde el principio algunos pacientes empiezan a progredir a la quimioterapia, pero algunas de esas progresiones pueden ser prevenidas o mudadas en el tiempo para TXT. Aquí pueden ver la actividad en HER2 ultra low. Esas pacientes aquí tenían tumores HER2 0, donde siempre se pensaba que terapias contra HER2 no podían tener efecto. En cuanto aquí, la PFS con TDXD fue la misma de la enfermedad de HER2 low, 13.2 meses. En quimioterapia también misma actividad, 8 meses. Entonces, el mismo delta de PFS, 5 meses, fue observado en HER2 low y ultra low. Y también en overall survival todavía no tenemos resultados maturos, pero hay un trend favorable con TDXD. Y por eso que hoy pensamos en HER2 como algo de dinámico, que está mudando en el tiempo, las definiciones están mudando en el tiempo. Entonces, lo que era HER2 positivo se amplió a HER2 low con Destiny Breast 04, y después con Destiny Breast 06 se amplió ulteriormente a HER2 ultra low, y lo que falta ahora es HER2 0. ¿Podremos tener actividad con TXD también en HER2 null, sin alguna expresión de HER2? Yo creo que sí, por causa del linker cleavable, por causa de la quimioterapia que atinge el tumor en varias maneras, no solo con HER2, pero también con algún destaco de la quimioterapia con las catepsinas que están en el microambiente tumoral. Por eso que tenemos que ser open-minded en la actividad de estos fármacos y siempre pensar que la actividad puede ser en tumores que nunca se pensó que podían tener actividad con TDXD. Y por eso que estamos tentando de utilizar otros biomarcadores para entender cuál paciente puede beneficiar el TDXD. Y más una vez, inmunistoquímica no es perfecto. Es lo que utilizamos hoy. Es importante para encontrar a las pacientes con tumores HER2 low, de hablar con nuestros patologistas. Cuando el fármaco va a ser aprobado y disponible aquí, de discutir con patologistas, siempre de reportar el score de HER2. Porque nunca podemos ahora solo ver HER2 positivo o negativo, porque entre los negativos tenemos 2+, 1+, 0, ultra low. Esas diferencias nunca tuvieron importancia, pero desde el 2022 tienen una importancia enorme, porque el TXD puede mejorar la sobrevida global. Más una vez, los biomarcadores que estamos intentando utilizar, nuevos biomarcadores, uno de esos fue desenvolvido en Yale. Estamos esperando que ese va a mejorar la manera que entendemos cuál paciente puede beneficiar. Se llama High Sensitivity HER2 y puede calcular la molécula de HER2 en tumores que exprimen una expresión muy baja de HER2. En ese estudio de 50 pacientes que presentamos el año pasado, parece que ese biomarcador puede ayudar a entender cuál paciente beneficia más y cuál beneficia menos. Un otro estudio que hacemos es con algo llamado RPPA. Ese test proteómico puede calcular no solo HER2, pero también el target de la quimioterapia, topoisomerase 1. Y una esperanza en el futuro es que para entender mejor cuál paciente beneficia, podemos calcular no solo la expresión del target, pero también del payload target, de la catepsina, del microambiente tumoral, hacer un biomarcador más complejo
y multibiomarcador, básicamente. Y por fin, ER2-DX. Podrían haber ya escuchado de ese biomarcador que estamos empezando a utilizar en el cancro de mama ER2 positivo precoz, que es curable, pero también en el cancro de mama metastásico utilizamos ER2-DX para entender cuál paciente puede beneficiar. En pacientes con ER2-DX más elevado, parecía tener más una time to next treatment, básicamente una PFS más longa. Esos son estudios pequeños que hacemos el año pasado. Ese año vamos a intentar de validar eso en muy más pacientes y vamos a ver si nos va a ayudar en el futuro. Ya en el presente hay digital pathology, que también podría nos ayudar en el futuro, que es algo que permite de un scan de las células tumorales, de la inmunistoquímica, de entender no solo cuánto ER2 hay en el tumor, pero cuál es el pattern de expresión. Porque sabemos que tumores ER2 positivos son heterogéneos. Hay algunos que tienen una intensidad equivalente en todo el tumor, algunos que son heterogéneos. Creo que la inteligencia artificial, Digital Pathology, va a ayudar los oncologistas o los patologistas para entender mejor cómo está exprimido ER2 y si eso tiene una importancia para la actividad de los anticuerpos conjugados. Por eso, por ahora, hay ese Game of Thrones de los biomarcadores. No sabemos cuál nos va a ayudar en el futuro, pero es importante, más una vez, estar open-minded, estar abiertos a todas las innovaciones que llegan terapéuticamente y también como biomarcadores, porque lo que esperamos de hacer en el futuro es de seleccionar cuál anticuerpo conjugado utilizar para cuál pacientes. Ya estamos empezando a tener más que un conjugado, pero para el cáncer de mama, con certeza, el primero que utilizamos es el TDXT. Si encontramos alguna expresión de ER2, ER2 positivo, ER2 low, ultra low, en cualquier biopsia, la última biopsia, la primera biopsia, podemos utilizar el TDXT y sabemos que tiene una actividad muy mejor que la quimioterapia normal, tradicional. Con esto quería concluir esta parte para empezar a discutir un poco y discutir el caso clínico y también preguntas o comentarios que podrían tener. Pero creo que lo que la doctora Franco explicó es muy importante. Lo que vemos en el pasado en el cáncer de mama ER2 positivo lo estamos viendo ahora en la mayoría de los pacientes que encontramos en la clínica. Pacientes que en el pasado recibían quimioterapia estándar y ya no tenían mucha esperanza, porque con la quimioterapia en segunda, tercera, cuarta línea, la PFS es de 3-4 meses. Es difícil encontrar una respuesta intensa, importante. Con TXD todo eso ha mudado y por eso la mayoría de los pacientes hoy benefician de ese fármaco y estoy muy feliz de oír que va a ser aprobado aquí muy temprano. Muchas gracias por la atención. Bueno, muchísimas gracias. Creo que pues el doctor nos ha mostrado mucho de su trabajo. Muchísimas gracias por compartirlo con nosotros. Y pues la información que tenemos hoy día disponible, que pues es, digamos que no se puede discutir el beneficio de estos medicamentos. Lo que sí creo yo que vamos a tener que entender es cómo vamos a aplicar o en dónde, en qué momento de la enfermedad vamos nosotros a aplicar el medicamento. Porque claramente, ustedes han visto lo que pasó este año, tanto en ASCO como en ESMO, como en San Antonio, la explosión de medicamentos para cáncer de mama luminal es algo de verdad fascinante. Y cómo nosotros unimos esta información de los anticuerpos conjugados con todo el desarrollo de medicamentos para cáncer de mama luminal, pues es realmente un reto que vamos a tener en los próximos años. Yo quería mostrarles un paciente, es una paciente mía, es una paciente de la vida real que muchos de los que estamos acá hemos tenido el placer de conocer y de tratar, que nos ilustra mucho el transcurrir de una paciente con cáncer de mama de subtipo luminal. Les invito a que participen, a que levanten la mano, a que le hagan preguntas al doctor Tarantino a medida que vamos avanzando en el caso. Claramente yo también le haré algunas preguntas, pero empecemos con la paciente. Es una paciente que cuando ella tenía 42 años
En el 2011 se palpa una masa grande en seno derecho, le hacen una biopsia y en ese momento se trataba de un carcinoma lobulillar con receptores de estrógeno positivo, tanto receptores hormonales, tanto para estrógeno como para progesterona. El HER2 en ese momento era negativo. Ella consultó primero a un cirujano, quien decidió llevar la cirugía y no ofrecer quimioterapia preoperatoria. El resultado de la mastectomía bilateral, y ya les voy a contar por qué ella se hizo una mastectomía bilateral en ese momento, se encontró un tumor de 5.2 centímetros con 4 ganglios positivos. Ella llegó así a mi consulta. La razón de ella escoger una mastectomía bilateral es que ella tenía una historia familiar importante de cáncer de mama. Su abuela había sido diagnosticada con cáncer de ovario a los 40 años y cáncer de seno a los 60. Su mamá fue diagnosticada con cáncer de ovario a los 62. Sin embargo, nosotros ordenamos, es más, el cirujano que la operó ordenó un panel germinal y el panel germinal fue interpretado como negativo, ¿sí? Entonces, digamos que esta es la primera lección que tenemos nosotros con los pacientes. Cuando pareciera que el examen está mal, pues sigamos nuestra intuición. Pero quiero contarles un poquito qué pasó en ese momento. Ella recibió quimioterapia estándar, estamos en el 2011, hoy en día no ha cambiado mucho, 4 ciclos de antraciclina, ciclofosfamida, paclitaxel por 12 semanas. Ella era premenopáusica, 2011 la comenzamos en tamoxifen. La paciente tomó tamoxifen por 5 años y aproximadamente en el 2017 ella no volvió a consulta, ella estaba perfecta. En el 2018 ella me llama y me dice: doctora, necesito que me dé un certificado, estoy comprando una casa y el banco me está pidiendo un certificado de salud, a lo cual yo le digo: venga, más bien, yo la examino y estamos seguros que todo está bien. En el examen físico tenía un ganglio supraclavicular ipsilateral, le pedimos unos exámenes de laboratorio, su CA15-3 estaba en 138, le hicimos estudios de extensión y en ese momento tenía una recurrencia ganglionar y una recurrencia ósea. En ese momento, era el 2018, Pfizer tenía un programa de vital no disponible y logramos darle palbociclib y comenzó palbociclib y letrozol. Algo que hubiera hecho diferente, ella estaba en tamoxifen en ese momento. ¿Usted hubiera preferido iniciar fulvestrant con la paciente? Generalmente no. Si una paciente tiene una recurrencia con tamoxifen, utilizamos inhibitor de aromatasa, letrozol o algo así, para tener la oportunidad de un CERD después. ¿Alguna opinión diferente? No. Bueno, entonces, comenzamos palbociclib y letrozol. Le hicimos una biopsia del ganglio, esta es la biopsia de su ganglio supraclavicular izquierdo. Efectivamente era el mismo tipo de tumor, un carcinoma metastásico con receptores de estrógeno 90, receptor de progesterona 40%, el HER2 era negativo, en ese momento está reportada como negativo, no como 1, 2, 3, sino negativo, y un Ki67 del 40%. Ella le va relativamente bien. ¿Por qué digo yo que relativamente bien? Porque tiene solamente una sobrevida libre de progresión de 19 meses al tratamiento de primera línea, ¿cierto? Entonces, nosotros esperamos que con inhibidores de ciclina los pacientes tengan por lo menos 24 a 27 meses de sobrevida libre de progresión, incluido palbociclib. Eso es lo que muestran los estudios de inhibidores de ciclina en primera línea. Ella solamente tuvo 19 meses, tuvo una progresión ósea significativa, con dolor. En este momento teníamos la posibilidad de conseguir alpelisib. Alpelisib nunca tuvo aprobación en Colombia y la única manera, doctor, de nosotros poder medir en ese momento el PI3K era haciendo un Foundation One. Entonces, le solicitamos un Foundation One a la paciente con el objetivo de encontrar mutaciones en PI3K y conseguir alpelisib para la paciente y darle alpelisib fulvestrant, pero no encontramos ninguna mutación en PI3K.
Lo que encontramos fue una deleción de los exones 12-23 en BRCA1. Recuerden que nosotros teníamos un estudio germinal que decía que la paciente era negativa. Creo que ahí nos faltó un poquito de insistencia clínica en repetir ese examen, pero finalmente cuando tenemos, no que eso nos hubiera cambiado en ese momento nada, en ese momento no teníamos olaparib para ningún tipo de escenario. Entonces, cuando nosotros encontramos esto, repetimos el panel germinal o ellos, es más, los mismos del Foundation repitieron el panel germinal y efectivamente la paciente tiene un BRCA positivo. Entonces, en ese momento, en ese momento, cuando nosotros no tenemos mutaciones de PI3K, no teníamos tampoco olaparib en ese momento, decidimos darle everolimus exemestano. Cuando yo miro hoy en día las opciones para los pacientes, más allá de olaparib, por supuesto, un paciente que no tenía mutaciones en ESR1, esto estamos en el 2020, no teníamos la información que tenemos a hoy, ¿cierto? Pero ya no tiene mutaciones en ESR1, no tiene mutaciones en PI3K, entonces inclusive si nosotros adelantamos el tiempo, más allá de olaparib, le hubiéramos dado everolimus exemestano. ¿Usted qué opina de ese manejo en pacientes que no tienen ningún tipo de mutación? Sí, creo que aquí utilizamos mucho everolimus también, pero generalmente combinamos con fulvestrant. Hay ese estudio de fase 2 randomizado, ningún estudio de fase 3. El único estudio de fase 3 es con exemestane, pero generalmente como tenemos miedo que va a tener algunas mutaciones de ESR1, generalmente hacemos fulvestrant everolimus. Y hoy claramente hay muchas más oportunidades, hay también fulvestrant abemaciclib, varias otras oportunidades. Por eso generalmente después de los inhibidores de ciclina siempre hacemos una biopsia líquida para ver si hay algún mecanismo de resistencia, pero claramente eso depende si está disponible y si los fármacos están disponibles. Si solo el alpelisib estaba disponible, es correcto buscar para PI3K, y como no había mutaciones, yo también habría utilizado everolimus con exemestane o fulvestrant. Y digamos que volviendo al manejo de los pacientes con cáncer de mama luminal, eso es lo que se recomienda, que a la progresión a ciclinas nosotros hagamos esto. Estas son recomendaciones que son nuevas, son recomendaciones del ABC7, del ABC8 posterior a esto. Tengan en cuenta que aquí no era que estuviéramos adelantados en el tiempo de la recomendación, sino simplemente queríamos buscar mutaciones de PI3K, pero probablemente a la paciente la hubiéramos tratado a hoy igual, con la diferencia que ya estamos nosotros en el 2020. Ella recibe everolimus exemestano y tiene una sobrevida libre de progresión de más o menos 10 meses. Como ya nosotros, o sea, no está mal, ¿cierto? 10 meses de sobrevida libre de progresión, yo creo que fue un poquito menos. Es una paciente que cuando su cáncer progresa, ella inmediatamente tiene síntomas de dolor óseo. Entonces es muy fácil detectar en esta paciente la progresión desde el punto de vista clínico. Obviamente siempre lo correlacionamos con la progresión imaginológica. Entonces, en este momento, en octubre del 2020, ya tenemos disponible olaparib en Colombia, ya sabemos desde 10 meses atrás, ¿cierto? Desde que comenzamos el exemestano y el everolimus, ya sabíamos que ella sí tenía una mutación en BRCA1, entonces comenzamos tratamiento con olaparib. Este es el PET de la paciente, 3 meses después de iniciar olaparib. Ella tiene una respuesta clínica porque sus síntomas desaparecen completamente y tiene una respuesta imaginológica completa. Tal vez al medicamento que mejor ha tenido respuesta a ella a hoy es al olaparib. ¿Algún comentario al respecto? Bueno, sí, hay un estudio que está comparando primera línea con un PARP inhibitor, no es olaparib, es un inhibitor selectivo de PARP1, saruparib comparado con inhibidores de ciclina. Entonces hay un poco esa idea que en pacientes con tumores BRCA mutados tal vez
PARP inhibitors pueden funcionar todavía mejor que ciclinas. Es difícil pensar antes que vemos los resultados de un fase 3, pero el fase 3 está incluyendo pacientes hoy, entonces creo que el próximo año o el año después vamos a tener respuesta y tal vez en el futuro vamos a utilizar PARP inhibitores como primera línea, pero por ahora eso fue totalmente correcto. Sí, y creo que son los cambios que se vienen también de hacer el testeo del NGS, no a la progresión, sino cuando ya la paciente tiene desarrollo de la enfermedad metastásica, porque podemos, por supuesto, utilizar inhibidores de PI3K en primera línea, en combinación, por supuesto, con los inhibidores de ciclina. Entonces, ella realmente estuvo en tratamiento con olaparib hasta marzo del 2023. Sin embargo, yo creo que su progresión comenzó en octubre del 2022, realmente tenemos 24 meses de una respuesta excelente al olaparib, donde ella comienza con disfagia y no lográbamos encontrar dónde estaba la enfermedad metastásica en ese momento. Como lo que tiene disfagia, es disfagia y pérdida de peso, se le hacen unas manometrías y se encuentra que realmente hay una alteración en la unión gastroesofágica y un poco más alto en el esófago. Finalmente, nosotros hacemos una biopsia del esófago y en la biopsia muestra que tiene infiltración maligna tumoral en patrón de fila india con un tumor de mama, que es receptores hormonales positivos. Aquí nos muestra que el HER2 es equívoco, es un HER2 cruces, mandamos a hacer un FISH y el FISH es negativo. Entonces, tenemos una paciente que ya ha tenido 2 años y medio de olaparib. Antes tuvo everólimos, antes tuvo inhibidores de ciclina y aquí tenemos una progresión. ¿Cuál hubiera sido su, digamos, droga de elección en ausencia de trastuzumab deruxtecan? O no, inclusive teniendo trastuzumab deruxtecan. Creo que aquí se genera un poquito de discusión en ¿en qué momento nosotros nos vamos con trastuzumab deruxtecan u otro medicamento? Entonces aquí estamos en una situación de BIO6, Destiny Breast 6. La paciente ha recibido endocrinoterapia, inhibidores, pero nunca ha recibido quimioterapia. Para la mayoría de los pacientes con cáncer de mama receptor hormonal positivo, generalmente la primera quimioterapia que prefiero es capecitabina, porque no tiene alopecia, porque es oral, pero hay algunos casos donde necesito una respuesta rápida, y cuando necesitamos una respuesta rápida sabemos que quimioterapia infusional como Taxolo puede tener una actividad más rápida, pero ahora sabemos que trastuzumab deruxtecan puede tener una actividad todavía mejor. Entonces, esa es una paciente para que yo pensaría trastuzumab deruxtecan como primera quimioterapia, porque sabemos que la tasa de respuesta es mayor, la paciente necesita una respuesta para los síntomas. Ray. Una pregunta. Ahora mismo tengo una paciente muy similar que sigue en su olaparib y si Petro nos lo permite seguirá en olaparib con respuesta. Y me surge una pregunta, ya lleva 3 años. ¿Hay alguna manera de volver a intentar o hay algún estudio que podamos pensar que podemos volver a intentar un fulvestrant, un inhibidor de ciclinas en este tipo de pacientes después de tanto tiempo? Podemos volver a considerarlo porque es una chica súper joven que está trabajando y que no creo que vaya a querer quimio si progresa. Creo que depende mucho del escenario clínico. Si esa paciente tiene una progresión pequeña, ganglionar, asintomática, yo pensaría de tentar más una línea endocrinoterápica que nunca te he recibido antes. Pero en ese caso, ella tiene síntomas, es en un lugar peligroso en el cuerpo, una progresión sintomática, aquí necesitamos de quimioterapia. Claramente, esa paciente podría responder a una capecitabina, a un Taxolo también, pero aquí yo quiero el fármaco mejor que tengo disponible. Y ahora tenemos disponible TDXT, trastuzumab deruxtecan por esa paciente, pero sin TDXT creo que escogería una quimioterapia infusional, Taxol. No sé si
Entonces, en el marzo del 2023, nosotros iniciamos Capecitabina, Ray. Yo creo que las estrategias de utilizar inhibidor de ciclina, postinhibidor de ciclina, han mostrado un beneficio clínico muy pequeño, pero hay un beneficio clínico, ¿cierto? Entonces creo que debemos ser muy selectivos en la escogencia de esos pacientes. Esto es simplemente una opinión, pero un paciente que tenga una lesión única, que podamos llamar a nuestros amigos radioterapeutas y decirles, venga, consolídeme esta lesión y yo le voy a poner nuevamente un inhibidor de ciclina, está bien, pero cuando tenemos ya una paciente que tiene dificultad para tragar, que tú necesitas realmente una respuesta o que tiene mucho dolor óseo, como ya era el caso de esta paciente para el momento que logramos entender qué era lo que tenía, pues sí queríamos algo que fuera un poco más efectivo. Nosotros realmente queríamos darle en ese momento TDXD, eso era 2023, marzo, justo después de ASCO, de el aplauso del estudio, entonces creíamos que era la mejor terapia para la paciente, pero no la teníamos disponible en Colombia, pues no la tenemos disponible todavía, pero hicimos la solicitud de vital no disponible. Y esta era mi pregunta, y es, ¿cómo hacemos nosotros para utilizar una estrategia a lo DB06, ¿cierto? En quimioterapia naive, o si nos vamos con el DB04. Creo que es algo que vamos a tener que discutir, que vamos a tener que llevar a los pacientes a juntas, porque habrá pacientes tanto para una estrategia como para otra, y creo que en lo único en que vamos a poder nosotros, digamos, recargarnos es en el estado clínico del paciente, es decir, en qué tanta carga tumoral tiene la paciente en ese momento para ver si yo quiero irme con una quimioterapia como es TDXD, que es muy fuerte, pues muy efectiva, es fuerte con los efectos secundarios de los cuales no hablamos hoy, pero todos conocemos, o si nos vamos con otra estrategia hormonal o inclusive con capecitabina previo a. ¿Qué le ayuda a usted a escoger, más allá de que el paciente esté casi cercano a una crisis visceral o no sé, el utilizar TDXD sobre cualquier otra estrategia, bien sea capecitabina o tratamiento hormonal? Generalmente son los síntomas. Si la paciente es sintomática, prefiero algo que funciona mejor, que una tasa de respuesta mayor. En el DB06, la tasa de respuesta del TXD fue más que 60%, comparado con 30% con quimioterapia. Entonces, si necesita de una respuesta, TXD la escoge mejor. Pero si la paciente no tiene síntomas, que son muchas pacientes con cáncer de mama receptor 1 positivo, y no hay una crisis visceral, una burden tumoral visceral elevada, capecitabina generalmente es muy efectiva, a las veces funciona para años, y después de la capecitabina puedes utilizar el TDXD. Por eso es una escolla importante, y realmente intentamos también incluir las preferencias de las pacientes, porque las pacientes saben los fármacos que están disponibles, entonces podrían preferir tener el fármaco mejor, embora que puede tener alopecia, que puede tener algunos efectos laterales. ¿Crees que ellas tienen también la posibilidad de escoger su destino, su fármaco? Por eso que realmente discutimos la oportunidad, pero en esta paciente aquí, capecitabina también es escolla muy. ¿Alguno de ustedes tiene algún comentario hasta ahora? Porque yo le quiero hacer una pregunta que no, ni veo. Hola, doctora. Ay, doctor Sergito, bienvenido. Una pregunta. Doctor había mencionado que previamente podría habérsele hecho una biopsia líquida. ¿Uno podría hacer una rebiopsia líquida hoy, 2026, pensando en otros más accionables, como por ejemplo capivasertib, en un escenario de estos? O sea, ¿uno podría pensar en eso si una biopsia líquida previa era negativa, rebiopsiar nuevamente? Buscando mutaciones de SR1 para todas estas nuevas opciones que tenemos, sí señor. Absolutamente. Hoy hacemos en el Dana-Farber una biopsia líquida a cada progresión. Ahora, 90% de los casos no muda nada, no encontramos nada. Pero 10% de los casos encontramos mutaciones para que podemos utilizar capivasertib, oral SERDs, ensayos clínicos también. Por eso, si está disponible, creo que hacer una biopsia líquida puede ayudar a encontrar algún target nuevo. Pero para la mayoría de los pacientes aquí,
creo que no va a mudar el curso de la terapia. Y mi pregunta un poquito provocativa, de pronto un poquito temprana en el tiempo es, ¿el hecho de que ella tenga una mutación en BRCA lo hace a usted más inclinado hacia dar TDXD, dado estos reportes que tenemos de la alta sensibilidad de pacientes con mutaciones a este anticuerpo conjugado? En la verdad es mucha heterogeneidad en los datos, porque en el Destiny 4 parecía que las pacientes BRCA mutadas tenían una PFS más corta. DIBIO 6 parece que está muy mejor con BRCA mutadas, y nos hacemos un estudio real world donde parecía que pacientes BRCA mutadas tenían una PFS más corta. El problema es que hay varios bias, y también ter utilizado olaparib antes podría tener un efecto en el mecanismo de resistencia. Por eso ¿Como que peor? ¿Que como respondan peor? porque básicamente un target parecido, el DNA repair, podría ser que utilizar olaparib antes puede llevar a un mecanismo de resistencia. Todavía no lo sabemos, entonces por eso soy neutral. Perfecto. Ella recibió capecitabina por un periodo de 11 meses o 12 meses, que es bastante bien. Recuerden todas las líneas de tratamiento que ella ya ha tenido. Entonces, en abril del 2024, nuevamente dolor lumbar, elevación de los marcadores tumorales, algo de disfagia nuevamente, dificultad para tragar, y en ese momento ya tenemos disponible mediante la figura vital no disponible en abril del 24 el trastuzumab deruxtecan. Comenzamos trastuzumab deruxtecan, ella tiene una respuesta excelente al trastuzumab deruxtecan y tiene una respuesta por 13 meses. Ella recibe, no juiciosamente y no por culpa de la paciente, sino por culpa de nuestro sistema de salud, no consistentemente el trastuzumab deruxtecan, no se da cada 3 semanas juiciosamente, pero pues realmente tiene una sobrevida libre de progresión de 13 meses y vuelve nuevamente con sus mismos síntomas, detectamos en un PET-CT progresión de la enfermedad. Entonces pues acá nuevamente es una paciente que a pesar de sus síntomas trabaja todo el tiempo, viaja por todas partes, tiene una calidad de vida excelente, más allá del dolor, su ECOG es de 0, tal vez ella se ve afectada por el dolor en algunos momentos de la vida, pero pues es una paciente, como decimos aquí en Colombia, todavía tenemos mucho paciente y tenemos que ofrecerle otra línea de tratamiento. Entonces, digamos que acá podemos pensar en volver a una estrategia de retratar con un inhibidor de ciclina, pero es una paciente que tiene bastantes síntomas. ¿Usted trataría eso en este momento después del trastuzumab deruxtecan? ¿Secuenciar otro anticuerpo conjugado? TROPiCS-02 dice que sacituzumab govitecan tiene actividad en estos pacientes, sin embargo, no sabemos si secuenciarlo después de otro anticuerpo conjugado tenga alguna validez. ¿Qué haríamos en este momento? Y les pregunto a ustedes. Sí, en la verdad para esta paciente ahora imaginamos de tener todo disponible, que está FDA aprobado, tenemos sacituzumab govitecan, tenemos también otro conjugado, datopotamab deruxtecan, y después tenemos quimioterapia. Claramente tengo una tentación de utilizar los fármacos mejores que tenemos, los conjugados, pero estamos descubriendo que hay alguna cross-resistencia. Sabemos que todos esos conjugados tienen topoisomerase 1 inhibitors como payload, y después del TDXT, el sacituzumab govitecan tiene una PFS menor de que fue observada en el TROPiCS-02. Por eso que generalmente lo que hacemos es el sándwich, hacer una quimioterapia diferente como taxano o eribulina antes de volver a un conjugado. Entonces utilizamos más que un conjugado, pero tentamos de no hacerlo inmediatamente después. Y esa iba a ser mi pregunta, ya les voy a contar, porque ¿alguno en la audiencia quiere decir qué le haría? ¿Qué le ofrecería a la paciente? Eribulina, buena opción. Un taxano, buena opción, sí señora.
platinos por lo que no ha llevado en el contexto de BRCA. Esa fue nuestra discusión realmente, pero creo que cualquiera de las opciones que ustedes han mencionado son absolutamente válidas. No creo que exista una que sea sobre otra. Tratamos de pensar en que como tenía una mutación en BRCA1 íbamos a darle una sal de platino que nunca había recibido, y en junio del 2025 inicia carboplatino gemcitabina. Tiene una respuesta excelente a la carboplatino y gemcitabina, pero esto es junio del 2025 y ya hoy tiene aumento del dolor óseo, tanto así que me tocó enviarla finalmente a donde mis amigos radioterapeutas a que me le controlaran el dolor, pero sé que ella va a volver cuando el doctor Bobadilla termine su radioterapia a decirme ¿y ahora qué? Y ahí vamos, doctor. Entonces, el ahora qué. ¿Ah? No. No tenemos sacituzumab govitecan, nos tocaría engañar al sistema de salud. O otra cosa. ¿Ah? Nunca. Nunca. Entonces, voy a decir un estudio que yo siempre quise hacer, pero nunca hacemos ahí todavía, que es utilizar otra vez TDXD. En algunas enfermedades oncológicas, cuando tienes un fármaco muy activo, los utiliza también más que una vez. Todavía no tenemos un estudio que nos dice que podemos hacer eso, pero yo siempre pensé que también después de una progresión el TDXD podría ser todavía activo. No lo haría para esa paciente aquí porque tenemos otras opciones. Entonces aquí un taxano, eribulina, si tiene una progresión, puede hacer sentido. Pero claramente necesitamos de conjugados con payloads diferentes. Lo que estamos ahora desenvolviendo es conjugados con payloads inhibidores de microtúbulos, como auristatina. Sabemos que en algunos cánceres, como cáncer urotelial, estos funcionan muy bien, también ovárico y otros, y espero que también para cáncer de mama vamos a tener un vedotin. La pregunta ahí. Entonces yo la rebiopsié y sigue siendo HER2 low. No, nunca nos parece nada loco, doctor. Con ella y con todas las pacientes tratamos. Es más, yo la rebiopsié para buscar si de pronto se había vuelto HER2 3 cruces. Si ella sigue siendo una cruz, le biopsiamos nuevamente un ganglio supraclavicular ahorita en enero y es el mismo perfil biológico. Pero yo quisiera, si tuviéramos SAS y govitecan, taxanos tenemos, eribulina tenemos, que son las opciones obvias para esta paciente, pero si tuviéramos SAS y govitecan y pensáramos en el sándwich que tuvimos de quimioterapia entre el trastuzumab deruxtecan y esto, ¿usted le recomendaría a ella SAS y govitecan? ¿De tenerlo disponible? ¿O nos iríamos con quimio? Uno entre SAS y govitecan es dato DXD, dato potamab deruxtecan, y sabemos que todos los estudios de real world muestran que básicamente 25% de las pacientes, una cada 4, tiene un beneficio mayor del segundo conjugado comparado con el primero. La mayoría, 75%, benefician más del primero, pero 25% más del segundo. He encontrado pacientes que beneficiarán más del segundo anticuerpo conjugado. Por eso vale la pena de tentar en esa altura cuando sabemos que las alternativas no son increíbles. Y realmente no tenemos alternativas hormonales, pues no tiene mutaciones en ESR1, no creo que ¿le repetiría el NGS? A las veces, generalmente hacemos ctDNA, se ha hecho una biopsia, vale la pena. Algo que buscamos es también el tumor mutational burden. Tenemos una aprobación de pembrolizumab para TMB más que 10 y a las veces con el desenvolvimiento de la enfermedad llegas a tener una TMB más que 10. No sabemos si eso significa respuesta a inmunoterapia, por eso generalmente hacemos quimoinmunoterapia, eribulina, pembrolizumab. Es un poco fuera de lo estándar, pero esta paciente aquí tiene un pronóstico muy Sí, en su primer NGS era como 2, su TMB, entonces pues bueno, ahí vamos, les traeremos la respuesta de pronto en una reunión de sacituzumab govitecan para ver qué tal responde. Pero bueno, si alguno tiene alguna pregunta adicional para el doctor Tarantín.
sin pena. Fue un largo día para ¿Ah? todos. ¿Ah? Fue Un día largo muy día. largo día para todos. Bueno, entonces con esto, muchísimas gracias, Paolo. Excelente conferencia. Muchas gracias.